Nos metemos ahora a analizar lo que tiene que ver, y lo prometimos también, el panorama general en el campo, como decimos nosotros. Nosotros vamos al campo. ¿Y quién nos asesora permanentemente? Nuestro consultor habitual, el ingeniero agrónomo Eduardo Farías, que está para contarnos un poco el panorama de lo que tiene que ver con el final de la cosecha de la gruesa y ya el comienzo de cultivos de invierno, y por eso lo saludamos. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Bueno, gracias nuevamente. Obviamente ya sos un hombre de la casa, ya no te agradecemos. Sos como el staff permanente de Agro y Algo Más. Y bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, me gustaría saber cuál es el balance que haces en general, en particular por tu laburo, obviamente, pero en general de lo que fue casi el final en la zona núcleo o en esta zona de lo que tiene que ver con la cosecha gruesa. Bueno, Marcelo, la verdad que yo creo que el balance fue muy positivo debido pura y exclusivamente a las condiciones climáticas que atravesamos, que bueno, vos imaginate las notas que hacíamos antes de la siembra de la gruesa, se notaba una gran preocupación de parte mía, de parte de todo el sector, porque hablaban de la niña, de la niña, de la niña, y evidentemente la niña llegó, pero bueno, a pesar de que las condiciones climáticas fueron bastante complicadas desde el punto de vista de temperaturas, de precipitaciones y altas temperaturas posteriormente, o sea, al principio bajas temperaturas y posteriormente allá por diciembre, enero, teníamos estrés térmicos en algunos cultivos. Yo creo que el balance fue positivo, obviamente que generalizar, ya lo hemos hablado en más de una situación, es cometer un error debido a que hay situaciones de productores que mantuvieron sus niveles de producción y otros bueno, que se les cayó de manera importante en determinadas zonas que prácticamente te diría que es directamente proporcional con las características del suelo, con las características de la napa, con la capacidad de retención de agua de los suelos, que realmente fue lo que ha marcado muchísimo el nivel de rendimiento que tuvimos este año. Por lo tanto, creo que toda esta situación, yo diría en general, y que no se me enoje ningún productor que no le ha ido bien, pero bueno, a esto hay que agregarle los precios que hoy tenemos con los commodities, que realmente son muy, pero muy buenos, y bueno, y creo que eso ha compensado en algún caso alguna faltante de rendimiento que yo creo que son los menos los productores que mantuvieron la producción, muchos tuvieron un 10, un 20 y hasta un 30% debajo de estos niveles, pero bueno, con los aumentos de precio, creo que los márgenes brutos, que en definitiva son los que mandan, el productor queda, diría, económicamente bastante nivelado. Por lo tanto, te tengo que decir que es positivo porque en una palabra, la cuestión económica ayudó muchísimo a esa niña que nos pegó fuerte en algunas situaciones y en otras no tanto. Por lo tanto, seguramente algún productor estará contento porque aquellos que mantuvieron los niveles de rendimiento con estos precios, evidentemente su cuestión económica tiene que haber mejorado. Claro, son los informes que hicieron y que estuvimos analizando aquí en Agro y Algo Más, las distintas bolsas con respecto al menor rinde, pero a la mayor rentabilidad en ese menor rinde, promedio hablamos, ¿no? Porque como decís vos, a lo mejor algunos productores han salido de derecho gracias al buen precio, porque han tenido una producción muy magra, pero en realidad en el promedio general se habla de un mejor rendimiento financiero en el sentido del escenario de precios internacionales con respecto y no con respecto al rinde. Totalmente. Hablaste del clima y el clima ya nos entregó las primeras heladas. Contame el efecto puntual sobre eso en el comienzo ya de la campaña de los cultivos de invierno. Bien, mira, Marcelo, evidentemente el año pasado tuvimos un año con temperaturas y heladas muy fuertes que, bueno, ya hemos hablado ya y el productor conoce perfectamente las consecuencias que nos dejaron esas bajas temperaturas, que el año pasado habían arrancado mucho más tarde que este año. Este año arrancamos en la primera quincena de mayo ya con 3 o 4 heladas, de las cuales, bueno, la de hoy fue una de las más fuertes. Yo acabo de llegar del campo y hoy recorriendo lotes, bueno, veía que ya todo lo que sea plantas estivales, plantas de verano, inclusive maíz guacho, soja guacha,
que normalmente se mostraban en los lotes como en casi todos los lotes, bueno, hoy ya prácticamente se veían solamente en los reparos. Así que evidentemente la helada de esta mañana, que creo que fue de 3-4 grados bajo cero, se notó muchísimo y bueno, cambió el paisaje absolutamente de lo que uno está acostumbrado a ver. Hoy estamos viendo algunos verdes que ya tienen que ver con situaciones de malezas en los lotes, y ya estamos en momento de hacer las aplicaciones, ya sea para lo que es la gruesa o lo que es el trigo, que bueno, en algunos casos ya se ha alargado la siembra, Marcelo. Bien, hablaste de aplicaciones, pero antes me quiero detener en lo que hablabas de las heladas. Hablábamos, y creo que también hablaste vos en privado antes del programa con el ingeniero Fernando Flores, y hablaba de la medición en el INTA. Yo le mandé 5 metros, le clavé, lo mandé a un pozo a los muchachos del INTA para cosas, es 5 centímetros donde se toma la temperatura. Hablaba de 4 grados, 4,8 grados bajo cero en el INTA, la temperatura tomada 5 centímetros. Eso ya es una helada respetable, ¿no? Totalmente. Normalmente, Marcelo, lo que estábamos viendo en los últimos años es que en la primera quincena de mayo que hemos tenido helada, bueno, yo no tengo los registros acá de todo lo que vino ocurriendo en los últimos años. Te lo digo de acuerdo a lo que yo recuerdo, las heladas que teníamos eran mucho más, con temperaturas más altas y con menor intensidad, con menos horas de helada, y evidentemente el paisaje que estamos viendo en la mayoría de los lotes hoy, pareciera que estaríamos más en junio que en los primeros días de mayo. Por lo tanto, se han adelantado las heladas y evidentemente esto hace de que cambie un poquito, inclusive empiezan a aparecer malezas que se inducen a su germinación debido a estas bajas temperaturas, y hoy ya estuve revisando lotes que empiezan a mostrar algunos colores verdes que tienen que ver con diferentes malezas. Por lo tanto, el productor, como siempre digo, asesorarse con los técnicos, con su ingeniero de confianza para que haga el monitoreo correspondiente y usen los productos que corresponden, inclusive la rotación de los modos de acción, que evidentemente muchas veces el productor no lo toma en cuenta, lo toma como una receta que viene haciendo año a año, de aplicaciones que viene copiando, y que eso no está bueno, porque evidentemente después aparecen resistencias de maleza. Por eso la importancia de consultarlo con su técnico de confianza, que seguramente le va a saber armar una estrategia de maleza, no solamente para la aplicación que se viene, sino para las próximas, que eso es un manejo que es muy importante, ¿no es cierto? Claro, lo que hablamos siempre, ¿no? El manejo previo, durante el tema del cultivo, resulta después justamente en lo que tiene que ver el rinde, sin lugar a dudas. Por eso hay que tener en cuenta muchas cuestiones que tienen que ver con eso. Sí, y no solamente el rendimiento, Marcelo, La calidad. sino la presencia de malezas que posteriormente, después el productor nos cuenta en puertas adentro y nos dice, los productos no son los mismos, no, lo que cambia son las malezas. Lo que cambia es que la maleza empieza a tomar resistencia o tolerancia sobre el mismo producto, y en varios momentos siempre repitiendo lo mismo. Es más o menos lo que ocurre cuando uno tiene algún problema. Yo siempre lo comparo con las placas en la garganta, que uno le pone antibiótico, y llega un momento en que el antibiótico ya no trabaja como lo hacía al principio. Bueno, claro. Con esto ocurre exactamente lo mismo, y por eso es importante mezclar modos de acción. Eso significa ir cambiando los herbicidas, cambiando la familia de los herbicidas. Hablando de la cuestión que tiene que ver con el comienzo de la siembra del trigo, dos preguntas absolutamente básicas en lo que tiene que ver el desconocimiento a veces de lo que está del otro lado de la cámara, del otro lado de la pantalla en realidad, y quiere saber cuál es el periodo, el abanico del periodo de tiempo que tiene el productor para comenzar a sembrar trigo. Ya ha comenzado, me decís vos, y hasta cuándo es el periodo de siembra, y en qué se diferencia en ese periodo el trigo que se siembra hoy con el trigo que se siembra al límite, digamos, de la fecha. Bueno, es buena la pregunta, Marcelo, porque elegir la variedad que vamos a sembrar obviamente tiene que ver con factores que
que van más allá de sembrar trigo por sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos variedades que estamos sembrando, inclusive hemos largado esta semana, el lunes, a sembrar, por ejemplo, Baguette 750, y ahí hay variedades que necesitan vernalizar, es decir, acumular horas de frío más que otras, por lo tanto, esas variedades se siembran antes que aquellas que tengan menor vernalización. Y cada variedad, inclusive tiene su fecha de siembra y está apuntada fundamentalmente al periodo de floración, de espigazón del trigo, que tiene que caer en un momento libre de helada, que normalmente nosotros lo elegimos a partir del 1 de octubre, porque a pesar que el trigo es un cultivo de invierno, ¿sí?, nos tiene que coincidir su periodo reproductivo en un momento donde la helada no se haga presente, porque obviamente el trigo no es tolerante a las bajas temperaturas. Por lo tanto, la elección de la variedad está totalmente relacionada a su fecha de siembra, y esa fecha de siembra está totalmente relacionada al momento a la cual vamos a elegir la espigazón. Después nos puede llegar a ocurrir, como ha ocurrido en años anteriores, heladas posteriores al 1 de octubre, pero bueno, tenemos que poner el ciclo de cultivo en un determinado momento para, obviamente, que son los riesgos que corremos de que nos ocurran alguna helada tardía, ¿no es cierto? Por eso sí. hay variedades. Sí, Marcelo. No, está bien. ¿Qué variedades hay? No, por eso hay variedades de ciclos largos, variedades de ciclos intermedios y variedades de ciclo corto, y a cada una de ellas hay que respetarle la fecha de siembra en función de lo que te acabo de comentar del periodo de fecha de espigazón. Solo por intuición lo digo, no ¿cambia solo la variedad o las aplicaciones que hay que hacer también varían, depende de la fecha que comiences con la siembra? No, esto es pura y exclusivamente depende del ciclo de esa variedad. Bien. O sea, nosotros tenemos que colocar ese ciclo en el periodo que se va a dar teóricamente el periodo libre de helada, que es a partir del 1 de octubre, ahí se tiene que dar la espigazón. ¿Y el manejo de cultivo en qué varía, digamos, dependiendo de la fecha que comencés a la... No, y bueno, el manejo de cultivo normalmente tiene que ver, yo te diría que es bastante similar. La gran diferencia es que los ciclos cortos necesitan aumentar las densidades, necesitan aumentar el número de semillas por metro o por hectárea, porque tienen menos posibilidades de macollar, y eso significa tener posteriormente menos espigas. Por lo tanto, en general estamos usando unas 240, 250 plantas logradas ahora para ciclos largos, y tenemos que levantar ese número de plantas que superen las 300 en los ciclos cortos, porque sabemos que tienen menor número de macollos, que significan menor número de espigas. Y bueno, y con respecto a lo que es nutrición y el manejo del cultivo en general, es bastante similar, con la diferencia que los ciclos cortos normalmente los estamos viendo que es preferible acercar hileras, es decir, sembrar un ciclo largo a 26 centímetros para poner el distanciamiento más lejos. Con respecto a uno de 17,5, no estamos viendo diferencias importantes, porque los ciclos largos macollan mucho más, tienen mucho más porte. En cambio, los ciclos cortos, ahí empieza a tener una mayor importancia ir acercando un poquito de hileras por esta diferencia que te estoy diciendo de un menor macollaje y un menor porte de planta. El resto, el manejo de cultivo, el manejo de la nutrición, el manejo de enfermedades, el manejo de plagas, el manejo de malezas, es obviamente muy similar. ¿Y hay factores que son determinantes a la hora de elegir el comienzo de la fecha de siembra, o simplemente es por elección y gusto del productor? No, Marcelo, mira, te cuento que, bueno, nosotros desde Produce, desde la consultora, junto a Agustín, este año nos propusimos poner a los ciclos largos, inclusive los ciclos estos que vernalizan, que tienen mayor capacidad de soportar helada en periodo vegetativo, en estado de pasto, en las zonas más bajas, en las cuencas donde sabemos que la helada pega más fuerte. En esos sectores elegimos poner
el Baguette 750, por ejemplo, que es uno de los trigos que más soporta las bajas temperaturas, y ya en las zonas más altas, en zonas donde haya menos rastrojo, que también la cantidad, la cobertura que tengamos va a influir para que pegue más fuerte sobre la helada. Por ejemplo, los lotes que van arriba de rastrojos de maíz, también es recomendable elegir variedades que soporten más las bajas temperaturas. Por lo tanto, la elección de la variedad depende de factores que obviamente están dentro de una estrategia, y muchas de ellas tienen que ver con las bajas temperaturas en estado de pasto, porque estamos viendo que en los últimos 3 o 4 años la helada es un fenómeno que realmente nos está haciendo daño, y lo hemos puesto, antes elegíamos variedades, inclusive le buscábamos cuáles eran las que se comportaban mejor desde el punto de vista de enfermedades, y hoy por hoy estamos eligiendo variedades que se comporten mejor ante la helada, y lo hemos puesto como un factor importantísimo el tema de las bajas temperaturas, porque realmente fue el causante de un daño importante en los años que pasaron, que realmente las heladas, pareciera que el clima del invierno ha cambiado un poquito, viendo que van hacia abajo las temperaturas, y el problema también se asienta cuando se junta la baja temperatura y la baja humedad, Marcelo, que es totalmente lo contrario de lo que está ocurriendo este año, porque este año tenemos los suelos, te diría, prácticamente a capacidad de campo. Casualmente estuve charlando con uno de los técnicos que nos ayudan con el tema de análisis de suelo, y que nos determinan los muestreos, y nos están contando que muchos lotes al metro de profundidad están con saturación de suelos, cuando en algunos casos encuentran la napa. Muchos de ellos están con muy buena recarga del perfil. Eso hace de pensar de que los pisos de rendimiento, si el clima se comporta bien desde el punto de vista de bajas temperaturas, estamos muchísimo mejor que el año pasado. Claro. Que veníamos de una situación totalmente diferente. Y que hablamos de las heladas, que hablamos el año pasado de las heladas negras, ¿no? Las famosas heladas secas que... Bueno, eso ocurrió en septiembre, claro. Pero lo que ocurrió en esta época del año, la misma en mayo del año pasado, estábamos sembrando sobre una situación bastante ajustada desde el punto de vista de humedad, claro. Y eso no es lo que está ocurriendo ahora en absoluto. Inclusive tenemos lotes a capacidad de campo, inclusive a medida que te vas hacia el sur, te diría, de Marcos Juárez, y no estoy hablando de la cuenca de Ayerza, sino más atrás, donde no hay napa, yendo más para el lado del río, ahí la situación es de menor capacidad de retención de agua, porque ahí ya hay menos napa. Bien. Estoy hablando de los campos con poca presencia de napa, pero en general estamos realmente con muy, pero muy buena humedad de suelo, y eso significa que el piso de rendimiento que podemos llegar a tener este año es mayor al que realmente el piso que teníamos el año pasado. La última, por sí o por no. ¿Coincidís con el análisis que hacía o que hizo la semana pasada la Bolsa de Comercio de Rosario con respecto a que se va a mantener la superficie de trigo, pero indicaba un dato curioso para nuestra región, que la única región que mostraba intención de aumentar la superficie de trigo justamente era la del sudeste cordobés, incluida la ciudad de Marcos Juárez y nuestra región? ¿Es así? ¿Vos ves que hay intención del productor de aumentar entre un 10 y un 15% la superficie, aprovechando tu experiencia? Mira, nosotros recibimos realmente consultas de productores. Casualmente, mira, hoy a la tarde me llamó un productor preguntándome cómo hacer cultivo de trigo, porque hacía del 2007 que no sembraba, y a mí me quedó grabado esa conversación, y creo que va a haber más productores que van a sembrar trigo. Pero creo que la clave, Marcelo, es tratar de mejorar los rendimientos sobre los lotes que ya venimos sembrando. Bien. Es decir, yo lo que estoy viendo es algo diferente este año, es que el productor está tomando conciencia de cómo lograr una nutrición del cultivo mucho más eficiente de lo que venía haciéndola. Estoy viendo productores que están sembrando el fertilizante primero y posteriormente están sembrando el trigo. Es decir, están incorporando el nitrógeno. Eso significa que está llegando al productor
la forma de aplicar que realmente tiene que llevar adelante, porque el año pasado tiró el fertilizante, tiró la urea, tiró el fertilizante líquido, no llovió nunca. Algunos productores siguen insistiendo de que, que la sembradora, una vez que aplicamos el fertilizante al boleo chorreado, lo incorpora, y realmente la sembradora no incorpora el fertilizante si lo chorrearon o lo bolearon. Eso es prácticamente imposible que la máquina por sí sola, porque esté sembrando, incorpore el fertilizante. La forma de aplicar el nitrógeno, que por un lado tenemos pérdida por volatilización y no se dan lluvias ya ahora, fíjate que los pronósticos no están marcando agua por los próximos días, a pesar de que algunos productores salieron a aplicar antes del pronóstico que había para la semana pasada y el pronóstico no llegó. Eso, hay gran parte de ese fertilizante se pierde, es realmente una lástima y ahí perdemos rendimiento. Por lo tanto, la recomendación hacia los productores es la incorporación de los fertilizantes nitrogenados, y ni hablar el nitrógeno, el fósforo, el azufre y el zinc, que son nutrientes inmóviles que también los deben incorporar, porque es bastante complicado que la raíz llegue a tomar un fertilizante que es inmóvil en la superficie. Por lo tanto, la importancia de la nutrición, que es una base fundamental para poder lograr los objetivos que se plantearon, es una buena nutrición, es la forma de aplicar, es la fuente de aplicar, es el momento que van a aplicar y es la dosis que va a depender fundamentalmente del análisis de suelo, que es la herramienta número 1 para poder saber dónde estamos parados y poder poner lo que falta para poder llegar a lograr ese rendimiento y achicar esa brecha entre el rendimiento potencial y el rendimiento logrado. Por lo tanto, la eficiencia en el manejo de la nutrición, la remarco, es fundamental para el cultivo de trigo. Vemos una diferencia importantísima entre aquellos productores que hacen las cosas como se debe, manejando formas, fuentes, momentos y dosis, que hacen los análisis de suelo correspondientes, y aquellos que aplican por una receta que realmente a veces no llega a tener la eficiencia que realmente necesita, porque los fertilizantes también aumentaron el precio y esto tenemos que lograr que sean eficientes, teniendo en cuenta que el trigo hoy también tiene un precio realmente excelente, prácticamente de $220, que es un valor para mi gusto bastante importante. Por lo tanto, la recomendación al productor, Marcelo, es, vuelvo a repetir lo que digo siempre, consulten con su ingeniero de confianza, que seguramente le va a armar una estrategia de nutrición que es la base para poder lograr los objetivos que se plantearon. Aprovechar toda esta agua que tenemos en el perfil del suelo, que realmente nos está dando una ventaja enorme. Eduardo, abrazo enorme, como siempre, gracias. Marcelo, que anden bien y bueno, y cuídense mucho de esta pandemia. Les mando un fuerte abrazo. Chao, querido. Ahí estaba Eduardo Farías, nuestro consultor habitual, ingeniero agrónomo de Produce, obviamente recorriendo absolutamente todos los detalles que cada uno de los productores que está del otro lado de la pantalla seguramente habrán absorbido y habrán querido conocer.